Entonces, esta va a ser mi primera entrevista para nuestro primer grupo de entrevistas de los temas del 1 al 5. Mi primer entrevistado es Diego Hidalgo, compañero de mi carrera de Ingeniería Química. Buenos días con todos. Como mencionó mi compañero David, yo soy Diego Hidalgo. Ahorita actualmente terminé el sexto semestre de la carrera de Ingeniería Química en la Universidad de San Francisco. Muy bien. Ok, Dieguito, entonces te voy a preguntar respecto a ciertos temas en cuanto a la sexualidad. El primero es, ¿qué tanto sientes que la manera en la que creciste, ya sea por tu, ¿cómo se dice?, creencias religiosas, la forma en la que tus papás tienen educación sexual y así ha formado la forma en la que piensas sobre la sexualidad? ¿Cómo te ha cambiado? ¿Cómo se compara con las demás personas? Sí, justo como mencionaste, aquí hay dos aspectos fuertes, digamos, que pegan el tema de la sexualidad. La primera, creo yo que es mucho del tema de cómo te han criado. Entonces, en mi caso, por suerte, he tenido una mamá que es psicóloga, entonces como que ha sido bastante abierto en ese campo. Me ha mostrado, o sea, no ha sido un tema como tabú, sino me ha mostrado bastante los temas de la sexualidad, mi sexualidad, y también el tema del colegio. En mi colegio también había una clase que se llamaba como tal sexualidad, y te mostraban un poco estos temas, así como qué son los preservativos, cómo funcionan, qué le sucede a tu cuerpo. Recuerdo que cada año teníamos una charlita de la sexualidad y de acuerdo al año que estábamos cursando, te daban diferentes temas. Obviamente los temas de, yo qué sé, preservativos o temas un poco más fuertes, digamos así, teníamos en unos cursos mayores, pero digamos en los cursos menores nos enseñaban un poco de cómo se hacía un hijo, digamos, con temas y léxico un poco más de acuerdo a la edad y todo ese tema. Entonces también por el lado de la casa y colegio he tenido ese como guía de saber un poco los temas y también un poco abiertos de como que yo pueda escoger mi sexualidad. Por ejemplo, dentro de mi familia tengo una prima que en realidad se identifica un poco más como hombre, entonces es un tema un poco fuerte, pero realmente mi familia, tanto de parte de sus padres, de mi madre como tía y de mis abuelitos, ha tenido bastante como apoyo a ese tema y todos le tratamos ahorita como tal, como un hombre y que de una manera como bastante abierta. Por otro lado, que pega un poco de este tema es la religión. Por ejemplo, en mi casa son católicos todos y en la religión como no está tan bien visto algunos temas como de homosexualidad o de estos cambios de género y todo. Entonces ahí pega un poco. Por ejemplo, creo que de toda mi familia los que más les costó fue mis abuelitos porque son bastante religiosos y obviamente también hay una brecha generacional, el cual les costó un poco más que le entiendan, digamos, a mi prima o estos cambios o tema de homosexualidades y todo esto, pero yo creo que actualmente el mundo tiende a comprender a los demás y está teniendo a esto de que cada vez existen más diversidades de géneros y todo este tema. Entonces yo creo que como sociedad estamos pegando más a la aceptación, pero obviamente por diferentes edades y por este tema de la religión, a algunas personas les cuesta un poquito. Entonces sí es un tema que puede pegar al momento de entender y pensar de estas cosas diferentes para ellos del tema de la sexualidad. Ok, justo topaste otro de los temas que era justo esto de cuando no se sienten transexuales, que no se siente un hombre, un hombre que se siente atrapado en un cuerpo de mujer al revés, o incluso también hay casos en los que nacen así, y justo aquí también hay full estudios respecto al hecho de que como que es tanto biológico como no es biológico, porque hay casos en los que nacen hombre, pero tiene un cuerpo de mujer, o sea, los hermafroditas, pero y por más que nazcan así, se termina identificando otro género, incluso les operan y todo, y tú ya entraste un poco en el tema de ahí, entonces no voy a topar mucho ahí, sino en cambio algo que también hablamos mucho de los roles de género, eso también es algo que hacemos de sociedad, por etnias, como se dice, especialmente en el trato a la mujer, como que les decimos a las mujeres que tienen que ser más calmadas, más delicadas, mientras que los hombres están como que más enfocados a ser como que más fuerte y eso incluso se lleva tipo en el ámbito de la sexualidad, en tu familia, en tu crecimiento, ¿cómo has topado ese tipo de temas, esos roles de género? Claro, o sea, digamos, siempre va a haber esos roles de géneros y aunque cada vez se trata como de cambiar un poco, como de adaptarse todos a, como ya te digo, en la sociedad, como adaptarse y no poner estereotipos y roles de géneros muy marcados, pero generalmente sí se forma un poco. Yo recuerdo como cuando crecí, mis primas jugaban con muñecas, en cambio a mí no me gustaba jugar con muñecas y era como que no es tan bien visto que un niño juegue con muñecas, aunque es realmente normal. Pero, por ejemplo, yo decía, soy niño.
y no tengo que jugar con muñecas. Y eso que era pequeño, o sea, no es que alguien me decía no puedes jugar, pero yo le tenía en mi cabeza ese como rol de género y decía no puedo jugar con muñecas, sino tenía que jugar con autos y algo así. Y en realidad mis primas juegan con muñecas. Entonces, si hay esos roles que ya se queda como en el colegio y cosas así que se queda un poco marcado. Y también se está viendo un poco en la vida laboral y todo. Siempre va a haber un poco de machismo, un poco así, aunque cada vez se trata de quitar eso y me parece súper bien. Eh, pero es un poco difícil, especialmente yo creo que se necesita dar más educación al respecto y tratar que vayan cambiando poco a poco como se estaba yendo haciendo y cada vez poder disminuir ese machismo, disminuir estos roles de género tan marcados y que se vuelvan más como un conjunto, digamos, como todos, como que no haya esas diferencias de pensamiento y todo. Ok, entonces tú sientes que mucho esta forma en la que tu mamá, tú dices que es con la que justo ya te dio esta apertura, la forma en la que ya te crió, te ha dado esta mentalidad súper abierta con todos los temas. Es lo que entiendo, que debido a la forma que te criaste, eres súper abierto con todos los temas, todo lo que Sí, es exactamente. Por ejemplo, sexualidad. mi madre nunca como que me ha puesto una ideología en la cabeza, sino ella me ha presentado todas las opciones y me ha dicho literalmente como un poco de información de cada una. Entonces, lo que ella me ha abierto la mente es como dado mucha información de todos los temas, pero no me ha obligado a escoger uno. Entonces, prácticamente como que yo podía escoger lo que quería, obviamente instruido por ella, pero de ahí era mi decisión y mi manera de escoger la cosa, la sexualidad y todo este tema. Mm, Que ok. yo creo que es una muy buena manera como de enseñar, en el cual como que te da todas las perspectivas, toda la información al respecto, pero obviamente te da de una manera cuidadosa, de acuerdo a la edad y de acuerdo a todo eso, y de ahí como que tú puedes escoger tu tema. O sea, si es que yo me siento identificado de tal manera, o etcétera. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco del cuerpo de la mujer, porque yo siento que como hombres deberíamos saber esto bien, porque yo siento que cuando, no sé, tu novia, tu mamá te pide comprarme unas toallas y así, uno debería saber. Entonces, esto es uno de los temas que creo que la parte más importante de esta clase, una de las razones por las cuales yo tomé esta clase, la verdad. Entonces, Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí me ha pasado varias veces eso de cómprame una toalla y yo ir y no tener ni idea qué toallas hay y ver qué hay de noche, de día y todos esos temas y me quedo un poco como ignorante en ese tema. Entonces siempre es importante aprender porque al final podemos tener hijas, novias, madres, hermanas, etcétera y tenemos que saber el tema para poderles ayudar y cualquier cosa. tenemos que apoyarles y eso y aprender. Por ejemplo, déjame ver. Por ejemplo, aquí también no solo es como en esta parte de aprender, sino también para cuando te relaciones con tu pareja en el ámbito sexual, también saber que, por ejemplo, el clítoris es importante, el punto G, o que el tamaño del pene no importa. Por ejemplo, este tipo de cosas son bastante importantes saber uno, porque eso creo que aumenta el disfrute de ambos incluso. Y claro. Eso también es otra de las cosas que uno aprende, pero también, por ejemplo, déjame ver, Sí, también es importante porque es un tema bastante tabú. tabú Como que exacto. no, usualmente no te dicen, no es muy común como que te digan como hombre, esto es un clítoris, este es un punto G, sirve para esto, etcétera. Realmente, por ejemplo, eh, yo me demoré en aprender eso cuando era bastante ya mayor, digamos 15 años, 16 años. Ahí recién como que supe que era un clítoris, etcétera, porque es un tema como que te pueden dar la sexualidad, así como esto es una vagina, etcétera, y todo, pero no te cuentan mucho de este tema. Entonces, sí me parece muy importante como conocer y que se dé clases, tanto en el colegio, o que tus padres te hablen respecto al tema, porque es un tema importante, digamos así. Ujú, exacto. Claro, pero también no solo hay que construir comparaciones, también hay que conocer nuestro propio cuerpo como hombres. Por ejemplo, una de las cosas más importantes cuando uno conoce el cuerpo de uno mismo, nosotros que somos hombres, es, por ejemplo, hacerte los exámenes propios para ver que si tienes cáncer, por ejemplo, si has escuchado que te puedes hacer la autorrevisión, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Es claro, esa es otra de las cosas también, como se dice, como que uno se siente más cómodo si tipo se conoce a uno mismo en ese sentido y todo esto tipo, porque, y también por salud, es algo como que muy importante, diría yo. Exactamente, totalmente. Y hay muchos temas, ya vuelvo otra vez al tema tabú, por ejemplo, la masturbación. La masturbación es algo normal, algo cotidiano, algo hasta importante para la salud y recomendado.
masturbarse, digamos, de vez en cuando, pero, por ejemplo, nadie, es un tema que nadie te enseña y que hasta es bien tabú como visto mal. Entonces, hasta esos aspectos, que es tu propio cuerpo y, y al final no sabes del mismo y además cuando eres pequeño piensas que es algo totalmente malo, algo erróneo, algo que te va a pasar algo malo y lo haces hasta con culpa, cuando en realidad es algo bueno y natural. Ujú, claro, es esta falta de pensar, esta falta de conocimiento y todo, incluso como dices, nadie te enseña, nadie te habla, uno aprende, puedes aprender mal, o sea, es realmente la falta de conocimiento y esto de verlo como tabú, como algo malo, cuando todos deberían conocerse, incluso como dije, por cosas como salud, conocerse uno, Exactamente, ¿no? totalmente. Porque así, si sientes algo diferente, ya sabes, esto no va aquí, por ejemplo. Exacto. Sí, sí es muy importante, como tú dices, conocer el cuerpo del otro género y también tu propio cuerpo en todo sentido. Y con eso es el conocimiento. Yo creo que hay que de quitar ese tabú y comenzar a dar clases al respecto. Y como esa clase que dice que estás tomando, pero también en clases de sexualidad en el colegio y todo, como para que vayan creciendo, quitando ese tabú y también conociendo y poder tener las medidas al respecto. Por ejemplo, si van a tener una relación sexual, saber todo lo que implica, saber las enfermedades, saber los métodos anticonceptivos, saber todo, porque es algo que se da y es importante saber desde jóvenes todo esto para saber qué está bien, qué está mal y hasta dónde poner límites. También, por ejemplo, saber que no puedes estar mostrando tus partes íntimas o cualquiera y saber que tienes que cuidarlas, etcétera. Y eso desde pequeños, ¿cachai? Entonces, para eso tienes que saber, tienes que enseñar como qué es una parte íntima, por qué tienes que como cuidarle, etcétera, hasta higiene y en todo sentido. Y ya, como te digo, o sea, es importante como brindar esa información desde pequeños, creo yo. Ujú. Y topando el tema de anticonceptivos que dijiste, es un tema súper amplio porque no solo existe como que el condón, existe un montón de anticonceptivos, tanto para el hombre, para la mujer, un montón de métodos para prevenir, como se dice, embarazos que deberían hablarse y tomarse a fondo porque si uno llega sin saber conocimientos, por ejemplo, el libro habla de cómo hay parejas que no termina de eyacular el hombre, pero existe como que el líquido preseminal que es prácticamente lo también puede ser, o que se pueda dar embarazos sin que haya penetración. Este tipo de cosas la gente debe saber porque hay casos que dan embarazos no deseados por la falta de conocimiento en métodos de prevención de embarazo, anticonceptivos. Claro, y como hay un montón de gamas, por ejemplo, ya hay hasta de hombres, hay diferentes, o sea, no solo de condón, sino hay hormonales para hombres, etcétera, que me parece también importante porque uno también se quiere cuidar de diversas maneras, no solo con el condón, y cuidarse como hombre, como tal. Entonces, me parece interesante que haya ya también este tema para hombres, pero también me parece, justo como dices, que se dé instrucciones y que se enseñe de estos métodos, porque no para cualquiera es útil. Por ejemplo, para ciertas mujeres que tienen ovarios poliquísticos, se puede optar por otro método que no puede ser dañino para ellas, etcétera, aparte del condón. Igual para los hombres, ya que existen estos métodos nuevos que te pueden ayudar y que no solo es el condón. Entonces, es importante ver que te digan como estos métodos anticonceptivos te sirve tanto para ETS como para evitar el embarazo, como etcétera, pero también existen estos otros que te pueden ayudar para este caso y etcétera. Entonces me parece muy bueno conocer para que tú puedas optar por la mejor opción de acuerdo a tu cuerpo y de acuerdo a tus condiciones. Ya, eso sería todo. Muchas gracias, Dieguito. Me ayudaste un montón. Claro, David, un gusto, en realidad, unos temas súper interesantes y todo, ya sabes, cualquier cosa, aquí estoy para ayudarte y hablar de cualquier temática. En 2 semanas volvemos a hacer otra entrevista. Dale, David. Gracias. Tres. Bueno, ahora les voy a presentar a mi segundo entrevistado. Es Nicolás Tabar, mi novia. Preséntate. Hola, soy Nicole Izabat, tengo 21 años y vivo en Quito. Ok, muy bien. Entonces, vamos a topar varios temas. El primero de esto es cómo sientes que tipo la religión, la forma en la que tu cultura, la forma en la que te crean desde pequeña afectó tu visión de la sexualidad desde pequeña hasta ahora. Bueno, yo sí creo que tiene relación en sí, porque vivimos en una cultura latinoamericana que en sí se, se orienta bastante por la religión cristiana y hay algunos valores que se
inculcan desde pequeña, digamos, como los roles de género, también acerca de que el sexo es malo, es un pecado, que hay solo momentos exclusivos, digamos, como para hacerlo, que solo debe ser para la procreación y no, digamos, para el placer. También que debe ser solo cuando te casas, o sea, luego del matrimonio, si no es algo pecaminoso. También siento que yo al menos estudié en un colegio católico, entonces siempre se veía el sexo como algo feo, asqueroso. em, entonces, eso básicamente. ¿Y sientes que esta visión que tienes respecto a este tema te ha perjudicado en algo en tu vida futuro o cómo crees? ¿Sientes que esta falta de educación es buena, es mala? ¿Se tiene que hablar más al respecto? Yo creo que sí, porque en realidad no es que te están dando información de calidad, sino que te están solo explicando o inculcando las creencias que ellos tienen, pero no en realidad acerca de cómo es que la gente se puede quedar, digamos, embarazada, cuáles serían los métodos anticonceptivos correctos, no solo como esperar luego del matrimonio para tener sexo, porque en sí no es que las personas esperan al matrimonio para tener relaciones sexuales. Entonces, creo que el que te den una idea de que el sexo es malo, asqueroso o es un pecado, no va a parar a la gente de que tenga relaciones sexuales y pueda tener, digamos, embarazos o en sí incluso también puedan llegar a tener tal vez igual ideas equivocadas de lo que es una relación sexual, porque no tiene información acerca de cómo es en sí esa situación. Entonces, eso es lo que yo pienso y que está súper mal, porque no es que te están enseñando educación sexual, sino las creencias y mitos que ellos tienen. Entonces, yo creo que eso está, te sesga en muchas cosas de tu vida, digamos, en conocer a las personas, en también la idea del aborto, mismo de a qué edad tú crees que eres capaz tal vez de poder tener una relación sexual. Entonces, creo que sí afecta en bastantes sentidos de la vida de cualquier persona. Eso. Y entonces, al no recibir una educación buena, en vez de tipo de hacer que no quieras, lo único que te vuelven es una persona desinformada en estos temas. Por así de, Ujú. justo topaste un poco los roles de género, ese es otro de los temas que vamos a hablar. Y justo como se dice, explica cómo, por ejemplo, lo que es la sexualidad, se ve como que las mujeres tienen que ser dóciles, calmadas, siempre poner los límites, los hombres tienen que ser como que fuertes y así, como que un poco violentos y ese tipo de géneros en este tipo de temas, o como a las chicas se les dice que estas son partes privadas, no hay que tocar, no hay que ver, no hay que nada, y terminan por desconocerse a sí mismas. Esta es otra parte de los roles de género. ¿Qué opinas de ello? Ujú. Sí, opino lo que tú igual dijiste y también, o sea, quisiera añadir a que no solamente es desinformación, sino que muchas personas llegan a tener como que miedo a informarse o miedo a conocer cómo es en realidad la situación y la realidad, porque eso solo te aleja de lo que es la vida en sí. Y bueno, siguiendo con el otro punto de acerca de los roles de género, yo creo que eso em, está en sí en la sociedad por el machismo, porque em, el machismo nace el patriarcado. Entonces, el que tengamos ideas preconcebidas de que una mujer debe ser dócil, debe ser sumisa, debe estar callada, debe preferir que el hombre tome la decisión o que haga las cosas por él y tú solo como seguirle o acompañarle o ser como la mujer detrás de un hombre, es lo que se perpetúa en la sociedad y se ve mal visto cuando una mujer tal vez decide no tener hijos o no casarse o simplemente como vivir como ella decida vivir o si llega a romper igual ese tipo
de ideas que se tiene preconcebidas o que, digamos, a un hombre no le juzgan si es que tal vez como que no sabe cocinar, pero a una mujer sí. Eh, Algo que me llama la atención bastante, digamos, es esto de, una vez vi una obra de teatro que era acerca de los roles de género en las fiestas navideñas y a los hombres nunca les piden que ayuden cuando se está cocinando, cuando se está organizando todas estas cenas navideñas, solo es como que son las mujeres que tienen el deber y la obligación de estar detrás del pavo, detrás de arreglar la casa, cuidar a los niños y en sí eso quita responsabilidad y no solo como que en los labores de la casa, sino incluso en el cuidado y la maternidad. Entonces, eso. Ujú. Ok, muy bien. Pues ahora vamos a seguir un poco con los temas. Uno de los temas que también vemos es como que el cuerpo de la mujer, que creo que es algo bastante importante y que justo todas las mujeres deberían saber y entenderse a sí mismas. Y esto es justo una de las cosas por las que empieza el libro, que debido al estigma, el tabú que existe detrás de lo que es el cuerpo de la mujer, por ejemplo, cuenta un caso de que tipo una mujer no sabía ponerse el tampón porque nunca había visto, estaba como que empujando el tampón hacia arriba cuando debía hacerlo hacia abajo o al revés, por ejemplo. Y eso es porque como que nunca se había visto, no se conocía y eso, porque tenía el tabú de que eso no se topa, eso no se ve, eso no se hace nada. ¿Cómo sientes que eso puede afectar o qué opinas al respecto? Mm, Opino que está asociado con la desinformación y la poca educación que se nos da, digamos, a algunas mujeres. Y tal vez no es, o sea, siento que es algo que está perpetuado entre como mujeres igual, porque cuando tienes tu periodo, em, te dan diferente, hay muchas posibilidades para ocupar en esos días. Entonces tú puedes ocupar una toalla higiénica, un tampón, una copa menstrual. Y usualmente como que cuando recién empiezas te dan una toalla higiénica y tú la aprendes a usar, pero o te enseñan a cómo usarla, digamos, tal vez en la escuela o tu mamá, siempre es tu mamá, nunca tu papá te va a explicar cómo usar una toalla higiénica, lo cual igual está mal, porque también los hombres siento que deberían de conocer, tal vez sí, no es su situación, pero sí deberían de tener información, incluso en las publicidades de toallas higiénicas, tampones, la menstruación es azul, o sea, le ponen como, oh, sí, es azul, o como un líquido azul, y ya, y no, tampoco se conoce acerca de los dolores menstruales, de cómo puede afectar tu ánimo, tu alimentación y todo lo que en sí es esa etapa o ese periodo. Y también, bueno, puede ser que tu mamá te haya indicado cómo ponerte una toalla, pero a veces las mamás igual tienen ideas preconcebidas que, digamos, un tampón es malo porque te puede quitar la virginidad o es malo porque estás introduciendo algo ubicuo dentro de tu zona íntima. Entonces, algunas mamás, igual en mi caso, mi mamá nunca me enseñaba a ponerme un tampón, es más, yo nunca he utilizado un tampón em, por todo ese estigma que se tiene alrededor de un tampón. Entonces, es obvio que si una chica nunca le enseñan cómo ponerse un tampón, no va a saber cómo hacerlo. Y lo mismo ocurre con una copa menstrual. Hay mamás o personas que creen que eso igual podría dañarte tu zona íntima, alguna cosa así, y ni siquiera te ponen como una opción para tener tu periodo, lo cual es súper malo porque incluso puedes ayudar al medio ambiente utilizando menos toallas higiénicas o menos tampones, porque es algo que en sí tiene una inversión detrás un poco más alta que tal vez poder comprar una copa menstrual que te puede durar unos 5 años y cuesta $30 que estar gastando, digamos, unos $10 mensuales con toallas, tampones y protectores. Y eso, ajá, eso prácticamente es Justo hablaste de este todo. tema de virginidad y es uno de como que muchos mitos esto del himen, porque justo aquí como que explica el tema de que el himen, a partir de tipo la protección en años iniciales, o sea, cuando son bebés las mujeres, aparte de eso no tiene ninguna función y es más, es algo muy sensible que se rompe por hacer ejercicio, moverse, cualquier razón y que en muchos casos, como se dice,
Por ejemplo, explica que en países de Medio Oriente o asiáticos como Japón existe algo que es la himenoplastia, que es la reconstrucción del himen para que la mujer sea virgen, pero ya se rompió por causas naturales, ni siquiera es por algo. El coito incluso explica que es recomendable que antes del coito tal vez se estire esto un poco para evitar los dolores. Incluso este limen es como que está muy metaforizado, es muy como que se ha metido mucho en esta narrativa de la virginidad cuando tal vez no debería serlo. ¿Cómo sientes respecto a ello? Pienso que es una cosa más que tiene que ver igual con la sexualización de la mujer, la cosificación, porque literalmente están cosificando la virginidad de una persona. Entonces, si es que tú como mujer tal vez no tienes himen, o sea, se asume que tal vez como que ya tuviste relaciones, cuando puede ser que sí o puede ser que no, como tú mismo explicaste, o sea, puede ser por diferentes factores, incluso el himen, como tú dijiste, es una telita que está ahí y a veces incluso como que cuando tú menstruas, y haces ejercicio, alguna cosa se puede romper y esa telita tiene huecos para que salga la menstruación también, digamos, en algunos casos. Entonces, es muy triste ver cómo hay ese mito alrededor de ver cómo una mujer sigue siendo virgen o no sigue siendo virgen, cuando puede ser que una persona pueda o no tener eso y eso no significa que haya o no tenido relaciones sexuales con anterioridad. Em, Eso, también si te das cuenta, al contrario, a un hombre no se le está cuestionando, uy, habrá perdido su virginidad, ¿no? O cómo vemos si es que un hombre sigue siendo virgen o no. Es algo más em, perpetuado hacia las mujeres y es muy triste ver cómo eso es una creencia que sí tiene la sociedad, que no está bien informada porque incluso algunos ginecólogos han explicado que el himen no es que te puede decir si has tenido o no has tenido relaciones con anterioridad. Y, eh, y también creo que se debería tener información para que esa idea se deje de perpetuar. Y ya. Justo eso como dijiste que no te indica si puede perder la virginidad o no, justo viene el hecho de que hay casos en los cuales incluso después de un coito el himen sigue sin romperse. Entonces tampoco es una muestra en ese sentido, Es- no es ni siquiera una muestra en ningún en ningún sentido, sentido. porque en ningún Ujú. sentido. Entonces, es muy triste que la gente piense que solo por eso. Hay casos en que las madres o los padres llevan a las chicas a ver si es que su hija sigue siendo virgen y le pregunta al ginecólogo, oye, mi hija sigue siendo virgen, ¿tiene satelita o no tiene satelita? Y eso me parece que es súper denigrante porque em, cada uno igual tiene su derecho a la privacidad, entonces no me parece que sea justo. Sí, una última cosa para mencionarte también, otra cosa que pasa a las mujeres, y habla mucho el libro, es todo esto del ciclo menstrual y eso, y cómo se dice, y habla de cómo debido a la forma en la que se presenta en la cultura popular, en la creencia de todos nosotros, la religión, y así como que se puede llegar a ver la menstruación como algo malo, cuando es como es un proceso natural, es algo que sucede. Explica que a algunas mujeres les causa muchos problemas el hecho que venga o no venga, o que y es como que hay un montón de cosas psicológicas detrás de la menstruación que te hacen sentir mal al respecto, digamos, por lo que tú dices, como que los cambios de humor y eso que también vienen a los dolores, que no se entiende. Es como que hay un estigma también muy fuerte detrás de esto que también es la menstruación. ¿Cómo piensas respecto a ello? Sí, o sea, básicamente es que no es que a una mujer, no es que, mejor dicho, a todas las mujeres les viene de la misma manera, sino es algo muy diverso como somos todos los seres humanos. Entonces, puede ser que a una chica le venga, incluso los rangos de menstruación varían entre personas. Es normal de 2 a 7 días que una persona menstrue. Hay mujeres que menstruan 2 días y hay mujeres que menstruan 7 días. Entonces hay como que ves la diferencia. Ujú. Y también hay gente que es regular, hay gente que recibe regular, o sea, no le viene, digamos, eh, los mismos días del mes. Entonces, em,
sí, es algo muy variado y también el hecho de que las personas no puedan comprender que en sí es un proceso, sí, natural, pero también al mismo tiempo, eh, al menos en mi caso, creo que es doloroso, pero también pienso que es algo aliviante cuando llega, digamos, y estás tranquila, y es por eso que muchas mujeres a veces están como que preocupadas de por qué no llega la menstruación, qué está pasando con mi cuerpo. Eh, Hay mujeres que a veces igual hacen demasiada actividad física y a veces como se les suspende la regla o tienen problemas alimenticios, entonces ahí sucede igual lo mismo. Y hay muchas cosas que la gente que no tiene conocimiento y también que siento que no hay la suficiente apertura para hablar de ello, ni siquiera entre mujeres mismas. O sea, hay muchas mujeres que les da pudor hablar de esos temas y hay otras que no. Y yo pienso que se debe hablar de ello porque si no, ¿cómo se va a tener información? ¿Cómo las niñas van a saber si es que su cuerpo está bien, si es que su cuerpo está mal? ¿Cuántos días deberían sangrar? ¿Cuántos días no? Hay muchas mujeres que sangran más de los 7 días y que por desconocimiento no saben que eso no es normal y nunca le dicen a nadie y terminan teniendo alguna anemia o tienen algún problema en su sistema reproductivo, digamos como ovario poliquístico, quistes en los ovarios. Entonces, creo que es algo que no se habla mucho y hay demasiado desconocimiento y por eso mismo no se logran visibilizar no quisiera decir los problemas, pero sí algunas situaciones que no son naturales, digamos, o normales. Eso, eso básicamente, y yo creo que sí se debería de conocer, incluso hay en algunos países en que se ha tratado de que las personas, o sea, en el ambiente laboral y también escolar, que los hombres puedan saber cómo se siente, cómo funciona, porque hay muchas personas que ni siquiera saben por qué sangran, no entienden, digamos, por qué es que está sangrando. Está sangrando porque tu útero estaba tal vez preparado para que exista una fecundación y no hubo, entonces se cae todo ese endometrio y sangras, es por eso que sangramos. Entonces hay muchas mujeres que ni siquiera conocen por qué están sangrando y eso es por la poca o nula educación sexual que se tiene, porque la educación sexual no es simplemente planificación familiar, cómo protegerte, no, sino también es cómo saber y conocer cómo funciona tu cuerpo y debe ser para todos. Y a veces tristemente no, ni siquiera es para, no es para nadie, porque justo estamos hablando con unas amigas y estudiamos en un colegio que es privado, que se diría que es muy bueno, pero nunca nos hablaron acerca de este tipo de cosas. Y peor aún, las personas de bajos recursos ni siquiera pueden tienen nulo acceso a esto. Entonces, es muy triste que no puedan tener este conocimiento y que luego hayan problemáticas como embarazos adolescentes, abusos sexuales y, y ahí sin contar que la gente de bajos recursos no tiene dinero para acceder a, digamos, las toallas higiénicas, los protectores, los tampones, no tienen dinero para eso, porque eso igual cuesta. Entonces sí es muy triste ver que como no se tiene conocimiento y tampoco se quiere hablar de ello porque es un tabú, porque es como cuestiones de mujeres y dejado aparte. Entonces, eso básicamente. Sí, justo otro conocimiento también es súper importante, como te dices, por ejemplo, también el libro habla de algo que es como que el cáncer de mama, ¿cómo se dice? Que pueden tener las mujeres y que es bastante prevenible si tipo las mujeres tienen la costumbre de toparse a sí mismas y conocerse, que es algo que tampoco está muy, como se dice, bien visto o es algo muy propagado, como que no se ve como algo bueno el hecho de que tipo de mujer se tope, pero es algo muy importante porque es por salud en este caso, porque al conocerte uno mismo puedes, como tú dices, si ya sabes, si ya te conoces, si ya sabes, puedes saber cuando algo está mal.
y decir, ah, esto, aquí no es, aquí hay un tumor, lo que sea. E incluso también eso se aplica también en el caso de los hombres, por ejemplo, como tú dices, hay gente que, los hombres son adolescentes, porque hay gente que tal vez tiene la poca concepción de que, digamos, de que una método de prevención es no terminar el coito y hacer que el hombre no eyacule, pero puede haber cosas como el líquido seminal y este tipo de cosas que también generan estos embarazos adolescentes, la falta de conocimiento de anticonceptivos y todo esto también es súper importante. Entonces, no sé cómo le ves esto de, por ejemplo, lo del cáncer de mama, creo que es lo más importante. Siento que es algo que debe extenderse más, todas las mujeres deben saber, deben enseñarles, porque es desde siempre, para que siempre estén, porque aunque no todos los tumores son malos, también hay tumores benignos, pero aún así se debería identificarlos. Pero esto se suma a eso, a no tener la apertura a conocerse y saber que si algo anda mal con tu cuerpo porque no lo conoces, no hay autoconocimiento de cómo eres tú, cómo son tus partes y eso se refleja en cómo llevamos la salud. Y es muy triste ver que eso está pasando. Hay campañas que visibilizan justamente el tócate y veces que algo anda mal con tu cuerpo, pero no se nos enseña a que debemos tocarnos o se nos dice en las escuelas, está mal que te toques. Y creo que eso solo se suma al problema. Entonces, yo pensaría que aquí lo mejor sería tener educación, información para que tú sepas qué es lo que debes de hacer, cómo debes de actuar y cómo puedes ir no sé, a un médico y ver si es que todo anda bien con tu cuerpo. No, pero igual ahí se suma otra problemática. No todas las personas o todas las mujeres pueden ir a un doctor a examinarse. Entonces, igual eso está unado con la idea de los recursos, pero creo que todas deberíamos de tener todos y todas deberíamos de tener derecho a poder acceder a la salud y ver si es que estamos saludables o tenemos tal vez algún problema de salud y poder ir a controlarnos, pero a veces como que no suceden esas cosas tampoco. Muy bien, eso sería todo. Gracias por ayudarme. Te quiero muchísimo. Yo también te quiero mucho, amor. Bueno, esta es mi entrevista final para las entrevistas del capítulo 1, 2, 3 y 4. Preséntate. Buenas tardes, yo soy Nicolás Miño. Ok, Nico es mi compañero de mi carrera, entonces de aquí me lo he sacado. Muy bien. Entonces, como siempre he empezado con todo, te voy a preguntar, ¿qué tanto crees que tu cultura, tu religión, la etnia, como se dice, en la que tú te identificas, ha afectado tu visualización, la forma en la que te crías, ha afectado la forma en la que visualizas la sexualidad? Bueno, creo que la más predominante en mi desarrollo creo que fue creo que con la religión, me imagino, porque las otras, en mi opinión, no creo que tuvieron nada que ver con mi desarrollo así de conocimientos sexuales y eso. Sin embargo, me imagino que por la religión de mis papás católicos me inculcaron desde pequeño que, o sea, los roles así básicos de género sobre, o sea, de hombre hacia mujer, de mujer hacia hombre y todas esas cosas. Ok, entonces sientes que sí tuvieron bastante influencia en el sentido de que tal vez te dieron muy poca información o te hicieron ver tipo la sexualidad como algo malo en este sentido. Ah, claro, no me hicieron verla como algo malo, sino como algo como informativo, así para el futuro. Ok, no como algo que tienes que saber desde ahora, sino en un futuro sabrás, por así decirlo. Exacto, básicamente. Ok, te dijo que el Nico del futuro, el Nico grande, aprenda. ¿Y tú crees que esto es bueno? ¿Crees que tal vez se les debe enseñar desde pequeño a los niños o mejor cuando están más grandes y tengan mejor conciencia? ¿Cómo ves esto? Yo creo que desde pequeños es fundamental enseñarles esto a los niños, porque si no existen casos donde hay niños que se descarrilan y pues de grandes ya creo que es muy tarde cambiarles de mentalidad, pero cuando son chiquitos, de alguna forma u otra tienes que meterles esos pensamientos en la cabeza.
Claro, desde pequeño estimulas la forma en la que piensan, en la que se relacionan con todo. Ok, también como se dice, y esto también creo que es importante porque justo dentro del libro explica cosas, por ejemplo, ¿sabías que originalmente las regiones de Medio Oriente no eran tan misóginas, tan machistas, como se dice, sino que esto más se debió al hecho de tipo todos los patriarcados que hubieron ahí, porque en la religión no está nada de lo que hay, como que en el Corán. No hay nada de esto. Es como que algo más de las religiones, o por ejemplo que en la China y los países asiáticos que tenemos, que son muy cerrados respecto al tema sexual, en un principio no lo eran, sino, por ejemplo, de acuerdo al taoísmo, la sexualidad era algo que te elevaba. Entonces, ¿cómo evoluciona esto de acuerdo a la sociedad? Es algo bastante interesante, de acuerdo al lugar que vives. No sé cómo ves esto, ¿qué piensas? O sea, me parece interesante saber que por ideas así externas, como que la religión, lo que estaba establecido en la religión inicialmente haya sido misled, no sé cómo decirlo en español, como que desviado hasta las actualidades y pues bueno, ya nada, pero ahí están los hechos. Así que me imagino que la sexualidad sí ha sido como un, o sea, más que todo informático, no es como que un tabú, porque si lo tratas como un tabú, me imagino que se hace como que se contiene y a la final puede ser desastroso. Claro, esto es justo uno de los mayores problemáticos de la sociedad. Se trata como un tabú, por ejemplo. Y justo también, por ejemplo, existen varios métodos de investigación que, por ejemplo, que están sujetos a esto de que es un tabú. Por ejemplo, cuando haces encuestas a las personas, ¿cómo sabes que van a responder bien? ¿Crees que creen que van a responder de acuerdo al tipo a los estándares sociales cuando les pregunten cosas? O qué tal, no sé, por ejemplo, ¿cómo miras esto? ¿Qué tanto afecta la concepción de sociedad cuando se realiza una investigación respecto a la sexualidad? Bueno, con la sociedad ahorita estamos en una época bastante, bueno, no sé, bueno, en otros países full liberal, pero aquí me imagino que se está desarrollando lo que es pensamiento liberal, así que en algunos, me imagino que está creciendo el número de personas que ve la sexualidad como algo así normal para hablar, pero también me imagino que en términos de investigación, creo que serían mejores las respuestas si se hacen anónimamente. Me imagino, se alcanzaría mejores resultados solo por confidencialidad, así. Entonces sientes que te hace el anonimato y así les hace sentir más seguro de tipo hablar la verdad y así. Por ejemplo, también hay tipos de investigaciones que es la observación directa, que tipo les ponen algún aparato para medir, digamos, la erección y les ponen imágenes. Es como que y los doctores te están ahí viendo, sí, ¿qué está pasando? Ah, chuta, no, gracias. Sí, exacto, eso creo que es el pensamiento de mucha gente que tal vez es muy incómodo y eso también dice como que los resultados pueden variar debido a que no es un ambiente natural, está, porque la gente sabe que está siendo observada. Por ejemplo, Claro. también en el caso de uno de los temas que también tenemos, ya hablaste un poco de roles de género, también hablemos un poco de lo que es anatomía del hombre y así, por ejemplo, una de las cosas como que súper importantes que siento de anatomía del hombre que deberíamos saber, por ejemplo, es esto de que puedes hacerte el autoexamen para ver si tienes cáncer. ¿Sabes en qué consiste esto? No sabía que se podía hacer uno personal, o sea, sí, autoexámenes de eso para ver si tienes cáncer ¿de qué? Exacto, muy bien. Esta es una de las cosas que Buena pregunta. es buena pregunta. Estas son las cosas que falta a la gente enseñarles. El cáncer de próstata es el más común para todos los hombres, así que todos sabemos. Aunque ese método no es 100% seguro, hay que hacer más pruebas, ¿no? Entonces, es una de las más probables. No, pero no es autoexamen, pero es autoexamen para cáncer de escroto, en realidad. Que te toques, como se dice, tus escrotos y puedes sentir si hay un tumor o no, o algo así, ¿cachas? Entonces, algo Claro, sí, o recomendado sea, claro, que se claro, haga. sí, sí me han dicho que eso, o sea, es evidente lo visual. Sí, sí puede ser evidente a la visual, pero también es recomendable tocar, porque como se dice, si ya sabes como que la forma, el tamaño y todo eso, la que sientes un tumor así, como se dice, ya te das cuenta. Entonces, como tú dices, y no es algo muy dicho, pero es algo como que muy importante por el tema de salud,
que tal vez debería explicarse más. También hay, también hay en el caso de las mujeres, también se pueden hacer tipo autoexamen para los senos y así. Entonces, este tipo de exámenes propios que tal vez están visto un poco tabú porque es el hecho de tocarse a uno mismo. ¿Cómo crees que deberían serse implementados, dichos? ¿Cómo crees la situación? O sea, perdón, una educación para esos tipos de casos creo que es necesario porque, o sea, puede existir, me imagino, o sea, yo me baso en hechos así de gente que no puede, que no tiene acceso a los doctores, así que me imagino que una educación básica sobre cómo autochequearse en esas cosas es necesaria. Ujú, entender todo esto y así. Eso es cáncer testicular. Es como que Ah, uno se topa. El libro explica que tipo después de una ducha y así es el mejor momento para realizar el auto, autoexamen, por ejemplo. ¿Qué puede suceder? Eh, ¿Qué más? idea, pero claro, es una educación básica, es importante, solo para detectar así casos, o sea, para detectar como que anomalías comunes. Es claro, anomalías comunes que pueden pasar todo el tiempo. También otra de las cosas también es un mito como que súper grande en el caso de los hombres, por ejemplo, de que el tamaño importa. Pero como que en realidad incluso explica que hay tratamientos para agrandar el pene y así que en realidad en vez de agrandar lo que te hacen es terminan lesionándote porque tipo como que estiran alguna parte que se tiene que cicatrizar y si cicatriza mal, le encogen en vez de estirarle o algo así. Entonces, como que este mito del tamaño, pero eso es debido a que en realidad, por ejemplo, en el cuerpo de las mujeres, el punto G está como que un poco a la mitad de la vagina, chance menos, o sea, hacia la entrada. Entonces, como que no importa, estas son otras las cosas que se toca aprender. ¿Cómo crees que, tipo, esta concepción que desde pequeños, dice que a muchos hombres tipo les da inseguridad de que sea más grande, más pequeño, esta visión de la sociedad? Wow, ¿cómo respondo eso? Porque jamás como que me he encontrado con esos pensamientos a la medida que o sea, que mi infancia y hasta ahorita. Pero claro, me imagino que por algo existen ese tipo de marketings para alargaciones de pene, pero no sé. Lo único que he escuchado es el contraindicador, me imagino, con los esteroides que mientras se hacen los músculos más grandes, que es también que te encogen el pene, pero eso sí, no sé, bastantemente así, O 100%. sea, lo que explica es que, por ejemplo, hay algo que se llama coro, que es el síndrome de la retracción genital, que es una cosa increíble, me quedé impactado cuando leí, que dice que en algunos países asiáticos este pensamiento de que el pene se puede achicar se explora, se explota como si fuera una epidemia y un montón de hombres al mismo tiempo creen que se les encoge el pene porque ven en las noticias o algo, pero en realidad no pasa nada de eso, solo es como que un fenómeno psicológico en ese sentido. Chuta y pobres gentes. Exacto, es como que están tan metidos en el hecho de que debe ser grande y así que crean un miedo colectivo, por así decirlo, en este sentido. Claro, me imagino. Y esos pensamientos así de inseguridad, me imagino que afectan el carácter de la gente, así. Me imagino para compensar algo, no sé. Eso también puede ser, pero eso no, no se habla mucho. Pero también déjame ver qué más debe hacer. En el caso, por ejemplo, otra de las cosas que es muy común en los hombres, que también se puede en las mujeres, lo cual es algo loco, pero la circuncisión, que es una práctica que no todos los hombres tienen, no todos los hombres hacen y tiene cosas buenas y cosas malas. Es como que un 50-50 en ese sentido y también depende, como muchas cosas. Claro, sí, eso sí. Ajá, pero más yo he escuchado aparte de lo de religión. Eso sí tiene que ver con religión, pero aparte de eso, he escuchado que hacerte una circuncisión, me imagino que es más por higiene y, por ejemplo, un hombre que no está circuncisado tiene, o sea, a ver, voy a empezar aquí, que hay bajas probabilidades de tener cáncer de pene, sí, desarrollar un tipo de cáncer en la parte superior, no sé mis términos. Sin embargo, cuando uno no se hace una circuncisión, esa probabilidad baja puede subir un poquito, así que ahí sí es una mala suerte, pero de ahí es más por higiene.
Sí, pero es que justo estos estudios explican que no siempre es por higiene, porque en realidad el hombre que no está circuncidado sí puede bajar todo lo que le cubre y lavarse igualmente, y que incluso tal vez el hecho de que esté cubierto el pene puede protegerte de enfermedades sexuales. Es como que tiene puntos a favor y en contra. Y Claro, es algo que también se debería conversar de las ventajas de esto. sí, sí, esas ventajas sí están buenas. Muy bien. Déjame ver, ¿qué más te puedo preguntar? No, yo creo que eso sería todo. Muchas gracias, Nico. Gracias, David.